Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocéis, mi nombre es Fernanda y estoy en quinto de medicina. El vídeo que os traigo hoy es una cosa que me habéis preguntado muchos por privado en mi Insta, que mi Insta es esta, por cualquier duda que tengáis, por si queréis seguirme. Aquí tenéis mi Instagram y la información para seguirme. Bueno, mucha gente me habéis preguntado lo mismo, entonces he decidido hacer un vídeo sobre este tema, que es cómo acceder a una universidad aquí en España. Específicamente, obviamente, me habéis preguntado sobre medicina, entonces os lo traigo aquí. Vale, primero aclarar dos cosas. Aquí hay dos tipos de universidades, la privada y la pública. Entonces, normalmente la gente de aquí española lo que quiere acceder es a la pública, que es muy diferente a lo que pasa en otros países donde las privadas son como de más nivel, más difíciles de entrar. Aquí es al revés. Las públicas tienes que entrar con un examen específico y las privadas, dependiendo obviamente de la carrera de las privadas y dónde están las privadas, el método de acceso es diferente. Ellos te pueden hacer un examen o es diferente, como ahora os diré, ¿vale? Entonces yo, para que tengáis en cuenta, yo entré en la pública y entré dentro de un sistema internacional, porque yo entré con el bachillerato inglés, no con el español. Vale, pues entonces aquí en España lo que se hace es que en los últimos 2 años de colegio, que a nosotros le llamamos bachillerato, nos preparamos para hacer un examen grande al final del segundo año, cuando acabamos el colegio. Y nosotros ese examen le llamamos la selectividad. Y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta porque muchos de vosotros extranjeros que queréis venir a España, en lo público, creo casi 100% segura que te piden hacer el selectivo, o sea, ese examen. Vale, primero os voy a explicar un poco qué es la selectividad y cómo va el tema de las notas para acceder a la facultad. Todo esto, lo que tengo más en mente porque yo he ido a la pública, es el tema de cómo acceder a las universidades públicas aquí en España. Entonces, ¿qué es el selectivo? Entonces, la selectividad es un examen que consta de 14 puntos. Entonces, yo esto estoy hablando lo que hacen los españoles. O lo que hacemos. Yo es que como lo hice en un colegio inglés, yo hice otro sistema. Pero lo que hace cómo se accede aquí a la facultad es, tú haces varios exámenes que te llegan al 10, que son exámenes generales, tipo matemáticas, lengua, literatura y creo que geografía, historia y filosofía, creo. Dependiendo del año, porque ahora ha cambiado muchísimo el tema de la selectividad de cuando nosotros lo hicimos. Entonces, en teoría son asignaturas generales de colegio. Y después, eso es sobre 10. Y después, para llegar al 14, hay que elegir asignaturas específicas que te convaliden en tu carrera. ¿A qué me refiero? Que yo, como sabía que quería dedicarme a la medicina, yo tenía que elegir ciertas asignaturas que la facultad valorase como buenas para acceder a esa facultad. ¿A qué me refiero? Tenía que elegir dos. Esas dos asignaturas me daban 2 puntos. Si yo sacaba un 10 en esa asignatura, me daba 2 puntos. Entonces, yo elegí bioquímica y biología. Pero hay mucha gente, por ejemplo, de mi clase, que eligió química, biología y física, por si acaso. Pero eso no te suma. Tienes que elegir las dos asignaturas en las que saques más nota. Entonces, yo, por ejemplo, saqué un 10 en biología, entonces me sumaba 2 puntos y saqué, no me acuerdo, un 9,8 o algo así en química y me daba un 1,9 de puntos. Entonces, yo saqué eso y con eso te lo suma a lo que tú tengas sobre el 10 en las otras asignaturas. Entonces, tú sobre ese 10 calculas sobre esos 4 puntos específicos y te saca la nota media para ir a la facultad. No, sí que es verdad que tú sacas eso y sobre el 10 no solo los exámenes, también te cuenta creo que un 60% de la nota de la carrera. Pero bueno, esto es lo que hacen los españoles en general. Ahora os voy a contar lo que hice yo como en teoría extranjera, o sea, en un colegio inglés que lo hice yo, que es lo que vais a hacer la mayoría de los extranjeros que venís aquí a España. Entonces, yo os puedo decir el sistema inglés que hice yo y el sistema americano, que lo tengo más o menos en mente porque tengo amigos que lo han hecho y hay otros colegios que conozco bien y tal que lo hacen, que son los ATS, ¿vale? Entonces, el sistema americano es muy parecido al inglés. Bueno, parecido no, pero en el tema de convalidación sí. Entonces, yo hice los A-Levels, que son exámenes que se hacen en Inglaterra.
Entonces yo hice exámenes en primero de bachillerato, o sea, en el penúltimo año y en el último año de colegio. Vale, pues yo hacía esos exámenes que en mi caso fueron, bueno, psicología, sociología, biología, química, literatura inglesa, literatura española para ingleses y español para ingleses, ¿vale? Esas fueron mis asignaturas, y matemáticas. Y esas fueron mis asignaturas. Entonces yo saqué X notas en esas asignaturas y con la forma de clasificar inglesa no es sobre 10, sino es como por notas, es por A, B, C, D, E. Entonces, A estrella es como el 10. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo sacaba una estrella en sociología o en psicología, a mí me lo daban como un 10 español. Por una transformación, una convalidación que me hacían que se llama UCAS Points, ¿vale? Que eso lo podéis mirar en internet, os lo dejo abajo, si no me escribís os lo escribo y os paso el enlace, que lo que pone es que, por ejemplo, si yo saco en biología una A, me daban, por ejemplo, 100 puntos. Si yo sacaba en psicología una B, me daban 80 puntos. Entonces, todos esos puntos los ibas sumando y te daban una nota. Por ejemplo, 1200. Entonces, ese 1200 era equivalente a un 9,8 español. Para que más o menos me entendáis. Entonces, la nota que yo saqué sobre eso, después lo sumé a las 2 asignaturas que tuve que hacer obligatorias en español, que fueron biología y química, como os había dicho. Entonces, si vienes del extranjero, es muy importante que sepáis que lo internacional, ya sea el baccalaureat, creo que se llama, francés, o el italiano, o el alemán, o el americano, que es el SATS, o el A-Levels, que es el de inglés, el británico, todos en teoría os lo deben convalidar hasta la nota 10. ¿Qué pasa? Entonces, te lo convalidan hasta la nota 10. Entonces, ¿qué pasa? Que te faltan esos 4 puntos, porque es sobre 14. Entonces, esa es de la nota de 10 a 14, esos 4 puntos que os faltan, tenéis que hacerlo con asignaturas hechas, o sea, específicas a la carrera que tenéis que elegir. Ya os digo, medicina, enfermería, odontología, las ciencias, o física, o química, o biología. O creo que también matemáticas estadísticas. No lo sé, pero bueno, eso lo pone en internet. Entonces, podéis elegir esas 4. Entonces, vosotros, como extranjeros, si tenéis, porque sé que en muchos países sí que se hace un bachillerato internacional, entonces podéis tener con esas notas que ya tenéis un 10. Pero sí que tenéis que hacer las específicas en castellano, las que hacen aquí. Y hacéis un examen especial que no es el mismo selectivo que hacen los españoles, sino otro para extranjeros. Vale, esos exámenes, ¿cuándo se hacen? Normalmente, a ver, obviamente, si tenéis ya el bachillerato, o bueno, los últimos años, porque no se llama bachillerato en todos sitios, los últimos años de colegio, si ya habéis hecho el colegio y estáis en la facultad y habéis hecho exámenes para acceder a la facultad que sean internacionales, ya os digo, normalmente soléis hacer los SATs, que es lo más internacional. Entonces, tendréis que meteros en la página web para ver las convalidaciones, en qué nota os quedaría, y de eso sabéis que tenéis, por ejemplo, de 10 a lo mejor un 9 o un 9,5 o a lo mejor un 10, ¿vale? Entonces, eso ya tenéis la nota. Y después hacéis las específicas que os había dicho de bioquímica y biología. Pero eso, ¿cuándo se hace? Eso se hace aquí en España normalmente. Esos exámenes se hacen en finales de mayo, principios de junio, si no me equivoco mal, que es cuando los hice yo. Yo los hice como extranjera, los hice un poco antes que el resto. No, mentira, un poco después. Pero bueno, eso lo pone ahí en las páginas web. Entonces, para que lo sepáis, que se hacen mayo-junio los exámenes para acceder a la universidad en julio, que son cuando son las matrículas. Entonces, porque sé que me lo vais a preguntar, ¿cómo es el tema de difícil para acceder a las universidades aquí en España? Vale, entonces el tema es que de cuando accedí yo a la facultad, que ya estaba muy difícil, ahora ha ido incrementando cada vez más. Entonces, la nota para entrar ahora, por lo menos, a ver, esto depende de la facultad, os cuento. Aquí nosotros hacemos el selectivo y con las notas tú entras, tú vas accediendo, te apuntas a una lista de facultades, tú eliges 5 universidades de preferencia y
por ejemplo, yo puse Valencia y Castellón, no puse más, porque como tenía buena nota, sabía que me iban a aceptar, ¿vale? Entonces, yo elegí Barcelona y Castellón, que es donde vivo yo, que está cerca. Entonces, yo pongo Valencia-Castellón y mucha gente, por ejemplo, puso Valencia-Castellón, enfermería en Valencia, odontología en Valencia, tal. Entonces tú vas poniendo. Entonces, dependiendo de la nota, entran todas las notas a la facultad y van bajando por nota. ¿Hayas elegido este? Vale, primera opción. Si no, segunda opción, tercera opción. Entonces, nada, eliges. Entonces, en las notas, eso se llaman notas de corte, por si queréis buscarlo, porque se puede buscar. Entonces, las notas de corte en las universidades públicas, vosotros metéis internet y ponéis notas de corte en Universidad de Valencia o Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, que también me habéis preguntado mucho cómo se llaman las universidades aquí. Las universidades aquí se llaman como se llama la ciudad, o sea, no es muy difícil. Entonces, ponéis eso, o Universidad de Madrid, a lo mejor le ponen autónoma o Complutense o Jaume I o cosas así, pero es muy fácil de encontrar. Entonces ponéis notas de corte y ahí os salen. ¿Y esa nota qué significa? Esa nota se refiere a la última persona que entró a la facultad, qué nota tenía. Por ejemplo, el año pasado, en mi facultad, la última persona que entró a medicina fue con un 13,0 o algo, que es una brutalidad. Vale, entonces, para que os hagáis una idea de las notas, rondan entre un 12,5 o un 13. Medicina. Para que os hagáis una idea de la nota que tenéis que sacar. Entonces, de la nota de 10 que tendráis de bachillerato, de los últimos años de cole, y después las específicas, pues... Pero bueno, que las específicas son muy fáciles de sacar buena nota. O sea, es fácil, no es un examen imposible. Entonces, muchos me habéis preguntado si acceder a las privadas es más fácil que en las públicas. Porque, claro, muchos me habéis dicho el tema de las convalidaciones y esas cosas. A ver, yo por experiencia os digo que no os van a convalidar nada. O sea, no os lo sé decir 100%, pero apenas convalidan dentro de España, muy difícilmente fuera de España. Porque yo me fui a Francia un año y no me convalidaron absolutamente nada. Entonces, o sea, tenía que repetir el año, sí o sí. Entonces, para que os hagáis una idea, si os queréis venir y sois de, por ejemplo, porque muchos me habéis escrito, soy de primero de medicina o soy de segundo de medicina, tener en cuenta que ese año no os lo van a convalidar, tendréis que empezar de cero, porque el sistema es completamente diferente a los de otros países, o no se fían, no tengo ni idea, porque ni siquiera dentro de la Unión Europea, que en teoría debería ser lo mismo, que han cambiado el plan de estudios y eso, pues nada, no convalidan. Entonces, para que os hagáis una idea, tendréis que empezar desde cero, que eso es importante que lo sepáis. Entonces, ahora, con el tema de lo privado y lo público, no estoy segura, pero sé que las privadas tienen unos huecos especiales para extranjeros. Entonces, ¿cómo se acceden a esos huecos? No estoy segura, pero sé que las privadas tienen sus propios exámenes. Te hacen ellos, por ejemplo, la católica de aquí te hace un psicotécnico o algo así raro, un examen de, no sé, de inteligencia psicológica, de lo típico de los cuadraditos, de cuántos cuadraditos ves ahí, no sé qué. No es un examen de biología, ni química, ni nada de eso. Y después te hacen una entrevista si pasas ese examen, no sé, es un poco nada que ver con lo público. O sea, el acceso a esas universidades es diferente. Y siendo extranjeros, seguramente os pedirán las notas y os harán el examen y la entrevista y tal. Entonces, mi consejo es preguntar, llamar, sobre todo las privadas, que como las privadas son privadas, pueden hacer ellos lo que quieran realmente. Entonces, ellos tendrán un método diferente a las públicas, que es como más formal de hacer las cosas, como todos, porque todos tenemos que entrar a eso y todo. Entonces, las privadas van un poco a su rollo, entre comillas, porque pueden hacer lo que quieran para el acceso a la universidad. Vale, otra cosa importante que también me habéis preguntado es el tema de cuánto cuesta la universidad. Entonces, en comparación con otros países fuera de Europa, porque muchos me habéis escrito de fuera de Europa, no de Europa, las universidades aquí son mucho más baratas. Las públicas suelen costar en medicina al año unos 1.900, 2.000 euros.
al año. Y las privadas suelen costar, que yo sepa, 999 al mes. Entonces la diferencia es muchísima, pero sé que muchos de vosotros de otros países venís de universidades, que es lo que cuesta normalmente una universidad. Entonces, para que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta. A ver, me habéis preguntado... ¿cuántos años dura la carrera? Importante. Aquí en España duran 6 años. Hacemos 6 años de medicina. 6 porque se me ha ido un poco la mano. 6 años de medicina. Y después, cuando acabamos sexto, que es en mayo, nos preparamos, hacemos un intensivo en academias para preparar el MIR. Que el MIR es un examen que se hace cuando sales de la facultad con academias especiales, que es como podéis ver en los vídeos, que he hecho un vídeo así, aquí podéis verlo si queréis verlo después, de cómo elegir academia y todo esto. Entonces hacéis ese examen lo hacéis en enero o en febrero, dependiendo del año, y con ese examen accedes a hacer la residencia en el hospital que tú quieras, dependiendo de la nota. Entonces realmente son 6 años más casi medio, casi un año preparando el MIR. Y después ya son la residencia, que son 4 o 5 años, dependiendo de la especialidad, como todo. Vale, también estoy viendo que me habéis preguntado si ofrecen becas. A ver, yo eso no os lo sabría decir porque yo no he estado becada, nunca he solicitado una beca. Entonces, sí que sé qué es lo que me hicieron a mí el primer año, pero eso es diferente porque te beca el colegio, no la universidad. Que si eras uno de los mejores en el colegio... ofrecían 3 becas a los estudiantes, entonces el primer año era gratuito, que es lo que me pasó a mí, pero bueno, es diferente. Pero sí que sé que ofertan, porque tengo amigos extranjeros que sí que están con becas para estudiar, que les incluye en la universidad y les incluye cierto dinero para la residencia, tipo para un piso o cualquier cosa. Entonces eso no lo sé, tendríais que mirarlo en internet, pero yo sí que se puede acceder a ellas, no sé cómo, pero sí que se puede. Vale, pues también me habéis preguntado universidades que os recomiende. Vale, entonces, el problema de esta pregunta es que no tengo un punto de vista de las otras facultades, ¿vale? Entonces, no os sabría decir, pero bueno, mucha gente, por lo que he visto y han comentado en gente que sigo en Instagram o amigos que tengo en otras facultades o que he conocido en intercambios, es que siempre es lo mismo, mucha teoría y muy poca práctica. Sí que es verdad que me he dado cuenta que en mi facultad hacemos más prácticas que en algunas facultades, aunque no lo parezca, me he dado cuenta que sí, porque hay muchas facultades, creo, si me equivoco, alguien me está siguiendo de otras facultades, que me lo diga abajo porque no estoy segura. Entonces sé que, por ejemplo, la Complu de Madrid, creo que en cuarto o en quinto, en vez de rotar por todos los servicios, como hacemos nosotros, que rotamos por todos, aunque sea una semana, ellos hacen aleatoriamente un servicio. Entonces, aleatoriamente los alumnos van, por ejemplo, a ti te toca plástica, a ti te toca cirugía, a ti te toca nefro. Entonces, y ellos van y rotan un mes en esa especialidad, pero es totalmente aleatorio. Entonces, a mí ese sistema no me gusta. Eso se puede ver si entráis en la página web de la facultad, por ejemplo, ponéis Universidad de Valencia, Universidad de Madrid, prácticas, os lo pone ahí para que os hagáis una idea de la cantidad de prácticas que tienen. Y lo que he notado mucho que en la de Valencia, que es la que estoy yo, pues tenemos bastantes prácticas y rotamos por muchos servicios. Sí que es verdad que la mayoría de universidades, que es muy importante que lo veáis, es el tema de tener clase en sexto. Porque nosotros, por ejemplo, acabamos ahora en quinto todas las asignaturas. Entonces las acabamos y en sexto nos dedicamos a hacer las prácticas hospitalarias, que ya son todo el día, y para la preparación del MIR, que es muy importante, como os había dicho antes. Entonces, es muy importante, yo creo que valoréis el tema de universidades que no tengan clase en sexto. Entonces, eso lo podéis ver buscando horario o asignaturas y horarios de la Universidad de Madrid, Facultad de Medicina, por ejemplo, por daros un ejemplo, o Universidad de Valencia. Vale, también me habéis preguntado dónde puedo encontrar información sobre todo esto. Mirad, yo os recomiendo mucho que os metáis a la página web oficial de la universidad, porque ahí está los horarios, cómo son las prácticas y miréis la nota de corte, que es muy importante. También os aconsejo, para más información con el tema de extranjeros, porque a lo mejor hay algunas universidades privadas que tienen otro acceso vía extranjeros,
llamar a la facultad, preguntar por la secretaría y preguntar, mira, yo soy extranjera, vengo de tal sitio, ¿cómo puedo acceder a la universidad? ¿O qué nota necesito? ¿O qué examen necesito hacer? Vale, y por último estoy viendo aquí una pregunta que me habéis preguntado de cómo funcionan las prácticas en el hospital. Entonces, eso, para que no se alargue mucho el vídeo, lo voy a hacer solo en un vídeo hablando de eso. Entonces, no olvidéis suscribiros para no perderos los vídeos, porque yo creo que es el vídeo que va a hacer el siguiente, porque como me lo habéis preguntado y veo que es interesante que también lo sepáis si queréis veniros a España a estudiar, para que sepáis un poco cómo van las prácticas aquí. Entonces, eso será el siguiente vídeo, o sea que no olvidéis suscribiros. Bueno, y aquí acaba el vídeo. Espero que os haya gustado mucho, que habéis cogido mucha información. Espero haber resuelto todas vuestras dudas que me habéis dejado en el Instagram. No olvidéis seguirme aquí, de hacerme todas las preguntas que tengáis. Yo intentaré responderos. Si veo que son preguntas muy frecuentes, haré un vídeo, como el de hoy. Entonces, el próximo vídeo voy a hacer solo de las prácticas. Entonces, no olvidéis suscribiros aquí, darle a like y un beso a todos. Nos vemos.